Buenas noches. ¿Cómo están? Me alegro mucho. Esperen que esto que se cae, lo vamos a poner acá. Con este me pongo el tiempo, para beneficio de ustedes, porque si no, yo no tengo un reloj, arranco y no paro. Entonces, con ese me ayuda. ¿Sí? Y lo puse en cronómetro, cosa de que sepa cuándo parar, sepa cuándo decir basta. Muy bien, hoy tenemos un tema interesante. Ayer hablamos sobre Juan capítulo 5, no sobre todo el capítulo, sino sobre una parte específica de Juan capítulo 5, y hablamos sobre el paralítico de Betesda y cómo Jesús sanó a este paralítico. Hoy vamos a hablar de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 es bastante largo, tiene 71 versículos, un capítulo bastante extenso. No vamos a hablar de todo el capítulo, vamos a hablar de los primeros 14 versículos. Juan capítulo 6 comienza con el relato de la alimentación de 5.000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. El relato de la alimentación de los 5.000. Después sigue desde el versículo 16 al versículo 21 con la noche en que los discípulos se van a la barca y Jesús aparece caminando sobre el agua. Desde el versículo 22 al versículo 35 Jesús aparece predicando en una sinagoga en Capernaum. Y en esa sinagoga también hace la predicación sobre el pan de vida, que Él mismo es el pan de vida. Y también, desde el versículo 60 al versículo 71, vemos que hay muchísimos discípulos que le seguían, que lo dejan y no lo siguen más. Porque las palabras que Él les habló eran duras, dice la Biblia. Entonces no lo siguieron más, lo abandonaron. Todo eso es el capítulo 6. Pero nosotros nos vamos a centrar en esta noche en Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15 o al 14. ¿Sí? ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Allí vamos a encontrar el principio del relato de la alimentación de los 5.000. Y vamos a empezar a sacar algunas lecciones de allí, prácticas para nosotros hoy. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Jesús dice que está en Galilea y pasa al otro lado del mar de Tiberias. Agustín, por favor, vamos a proyectar las imágenes. Es interesante ver aquí Galilea. Esto es un mapa de la Tierra Santa, allí en la época de Jesús. Acá abajo tenemos Idumea, aquí tenemos a Judea. En Judea estaba Jerusalén, Belén, Emaús, Jericó. ¿Sí? Si seguimos está Samaria. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del capítulo 4 del libro de Juan, Jesús le dijo: me es necesario pasar por Samaria? ¿Qué hacían los judíos para no pasar por Samaria? Entraban a Perea, subían por Decápolis y seguían, porque allá arriba estaba Galilea. A Jesús le decían el Galileo, ¿o no? Porque Jesús era de Galilea. Jesús se había criado en Nazaret. Este que está acá es el mar de Galilea. Pasemos a la próxima, por favor, Agustín. El mar de Galilea, o el mar de Tiberias, o el lago de Genesaret. Aunque es un lago, se le dice el mar porque se comportaba como si fuera un mar. Y había muchas tormentas y se levantaban olas muy grandes. Se le decía el mar de Galilea, o el lago de Genesaret, o el mar de Tiberias, porque estaba Tiberias allí. Otra más, por favor, Agustín. Es interesante que acá tenemos el mar de Galilea, y entonces Jesús dice que pasa el mar y viene a él mucha gente. Sabemos que la primera pasada del mar de Jesús fue o de Genesaret hacia el lado de Tiberias, o desde acá arriba donde estaba Capernaum hacia el lado de Tiberias, porque después del relato dice que se cruza otra vez el mar y lo encontramos predicando en Capernaum, que estaba por acá. Así que esta era la zona donde Jesús estaba predicando. Lo interesante de todo esto es que Jesús vive 4 Pascuas en todo su ministerio. Desde que Jesús comienza a predicar, es bautizado y empieza su ministerio, hasta que es crucificado, pasan 4 fiestas de Pascua, en la cual
3 fiestas de la Pascua, Él la pasa en Jerusalén, pero hay una fiesta que la pasa en Galilea, y es esta. En esta fiesta de la Pascua, Jesús no está en Jerusalén, donde se festejaba, sino que está en Galilea, en su zona natal. Es interesante ver que la primera Pascua la vemos en el capítulo 2 de Juan. Ya lo estudiamos. En el capítulo 2 de Juan, cuando Jesús purifica el templo, está en la primera Pascua de su ministerio. La segunda Pascua de su ministerio está en el capítulo 5, cuando sana al paralítico de Betesda. La tercera Pascua es esta. Jesús no está en Jerusalén, está en Galilea. Y la cuarta Pascua es cuando lo matan. La pasión que sufre Cristo es en la cuarta Pascua. Él se va, festeja la Pascua, come la Pascua con los discípulos, y entonces esa noche, después de la cena, lo prenden y al otro día lo matan, el viernes. Así que vemos que Jesús, ¿cuántas Pascuas tuvo en su ministerio? 4. ¿Cuántas estuvo en Jerusalén? 3. Y la que no estuvo en Jerusalén, ¿dónde anduvo? Por Galilea. Muy bien. Lo interesante es que nos dice la Biblia que Jesús sube al monte y se sienta con sus discípulos. Pero cuando se sienta con sus discípulos, hay mucha gente que lo sigue. Claro, se venía la Pascua, así que había mucha gente que estaba viajando de un lado para el otro. Imagínense qué tanta gente había que se juntaron 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Pila de gente, un montón de gente, muchísima gente. Así que Jesús se pone a explicarles la palabra de Dios. ¿Por qué lo seguían a Jesús, dice la Biblia? Porque sanaba a los enfermos. Por los milagros y las señales que venían en Jesús, ellos lo seguían. Y se junta toda esta muchedumbre de gente. Y Jesús le empieza a enseñar. También lo importante es que Jesús, al llamar a sus discípulos, al reunirse en ese monte, al enseñarle a la gente lo que quiere hacer Jesús, uno de los objetivos que persigue Jesús, aparte de estar con la gente, aparte de enseñarle la palabra de Dios a la gente, aparte de mostrar el carácter del Padre ante la gente, lo que quiere hacer Jesús es demostrarle a sus discípulos que los discípulos tienen que ver lo que no se ve y no lo que se ve. Uno de los objetivos de Jesús es que sus discípulos tienen que ver lo que no se ve. Vamos a buscar 2 de Corintios. Allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios nos habla un poquitito de esto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Corinto y les dice en el capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas. Así que Jesús le quiere mostrar a los discípulos que ellos tienen que mirar las cosas que no se ven. El asunto es que para ver las cosas que no se ven necesitamos fe. Fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que para ver lo que no se ve necesitamos fe. La fe nos mueve a la acción. Una fe sin acción es una fe muerta, no es fe. La fe nos mueve a la acción, eso lo estudiamos ayer. Y vimos que para que Jesús pueda obrar un milagro en nuestra vida se necesitan por lo menos 2 condiciones. La primera condición que se necesita es darle derecho a Jesús para que ingrese a mi vida. Y la segunda condición es tener fe, y esa fe me va a mover a la acción. Cuando Jesús se presenta en el capítulo 5 ante el paralítico que hacía 38 años que estaba así, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y entonces el paralítico le da permiso. En su mente le da permiso y le explica. Y el segundo paso, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En la mente del paralítico tuvo que haber fe para que lo mueva a la acción de empezar a levantarse. Y la hubo. Entonces cuando el paralítico por la fe tomó esas palabras de Dios como un hecho, se levanta, toma su camilla y se va para la casa. Tanto es así que en el alboroto que tenía, lo pierde de vista a Jesús, y cuando alguien le pregunta, ¿quién te sanó? No sé quién me sanó porque el tipo se fue, pero yo estoy sano. Después lo encuentra Jesús en la sinagoga, le dice quién es y va y le cuenta a los judíos que Jesús lo había sanado. Así que acá vemos que Jesús lo que quiere, una de las tantas cosas que quiere formar en la mente de sus discípulos es que vean las cosas que no se ven, que vean lo que no se ven. La pregunta para nosotros en esta parte es, ¿qué es lo que mirás en tu vida diaria? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Es mucho más fácil vivir mirando lo que se ve. Porque para mirar lo que se ve no se necesita fe, simplemente hay que mirar.
Pero para mirar lo que no se ve, es necesaria la fe. ¿Qué ves en tu día? Ahora dentro de unos minutos vamos a hacer un poquitito más de hincapié y nos vamos a meter en mayor profundidad en esto de lo que se ve y lo que no se ve. Los discípulos tienen un problema grande. Jesús le dice en el capítulo 6, versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Los discípulos ven algo de esperanza? No. ¿Los discípulos traen una solución? No. Lo único que dicen los discípulos, y no podemos, ¿qué vamos a poder? Son 10.000 personas. No se puede, Señor. ¿Qué vamos a hacer con esto? No, es imposible. No podemos. Porque los discípulos cometen el error que muchas veces nosotros cometemos. Se enfocan en el problema en vez de enfocarse en quién tienen al lado de ellos. Hay muchas veces en tu vida y en mi vida que cuando se nos presenta un problema, nosotros nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos en Jesús que está al lado nuestro. Si nosotros en vez de mirar al problema, miráramos quién tenemos al lado, el problema no sería nada, porque nos enfocaríamos en quién tenemos al lado. Pero para eso también se necesita fe. Hubo una persona en el Antiguo Testamento que tenía mucha fe, no estoy hablando de Abraham. Hubo una persona en el Antiguo Testamento que se tuvo que enfrentar con enemigos de Dios, y no estoy hablando de Gedeón. Hubo una persona en el Antiguo Testamento que tuvo que ejercitar la fe de modo tal que tuvo que hacer algo que era imposible para él. Y no estoy hablando de Josué, tampoco de Job. Hubo una persona en el Antiguo Testamento que tuvo tanta fe que cuando nadie creía en él, Dios creyó en él creyó en Dios e hizo algo que para todos los que estaban ahí presentes era imposible. No fue Moisés. Hubo una persona en el Antiguo Testamento que tuvo que enfrentar a una persona que era tan grande que le podía cortar la cabeza simplemente con mirarlo. David versus Goliat. En el primer capítulo, en el primer libro del profeta Samuel, primero de Samuel, capítulo 17, aparece toda la historia de David y Goliat. Y nos dice que David era un pastor de ovejas, cuidaba ovejas. Y nos dice que sus hermanos estaban en batalla contra los filisteos. Y nos dice la Biblia que salía un paladín todos los días durante un montón de días y gritaba quién iba a venir a pelear con él. Y este paladín tenía más de 3 metros de altura y llevaba encima de él 70 kilos de armadura. Y podía correr y pelear con estos 70 kilos de armadura. Yo peso 80 kilos. ¿Te imaginas un tipo que pueda correr y pelear de la mejor forma como cualquier tipo de soldado conmigo encima? Ese era Goliat. Ese era Goliat. Tenía una lanza que la punta era como un ovillo de telar. La punta era como la mitad de David más o menos de la lanza. Pero cuando David llega al campamento de los israelitas, escucha a este filisteo que está gritando contra su Dios. Y entonces lo mira y le dice a los demás, che, ¿y qué pasa con este? ¿Por qué no salen y lo matan? Y no ves vos que es gigante, ¿cómo lo vamos a matar nosotros? Nosotros somos una langostita al lado de Goliat. Porque todo el ejército de Israel veía ¿qué? Lo que se ve. Pero David miraba lo que no se ve. Cuando David va ante el rey Saúl y le dice yo voy a salir y voy a matar al gigante, Saúl mira lo que se ve. Dice, pero si vos sos un pastor de ovejas, sos un chiquitín, sos jovencito, ¿cómo va a ir a matar al gigante? No, o sea, está bien que tengas ganas, pero tranquilo, te van a hacer bolsa, no te voy a dejar ir. Y entonces David agarra y le dice al rey, no le dice estas palabras, pero le quiso decir esto, mire rey, usted ve lo que se ve, yo miro lo que no se ve. Cuando algún león trata de comerse una de mis ovejas, yo voy, lo persigo al león, lo agarro de la mandíbula al león y lo mato. Cuando algún oso trata de comerse mis ovejas y me come alguna, yo voy, lo persigo al oso y lo mato con mis propias manos. Este filisteo, aunque tenga 3 metros, va a ser como uno de esos leones o como uno de esos ojos, yo lo voy a matar. Así que le dice, bueno, no tenían otra, era el único que quería pelear. Bueno, dale, anda. Así que David se va y todos los israelitas, los hermanos de David, están mirando lo que se ve. Y ven a un chiquitín que va a ir a pelear contra un gigantón. Y ven a un chiquitín que nunca entrenó como soldado, ven a alguien que nunca usó una espada y que va con una honda, con una gomera, con 5 piedritas y un palito, un palo, un cayado que usaba para cuidar a las ovejas. Entonces cuando miran lo que se ve, dicen, chao, nosotros vamos a ser esclavos de los filisteos. De esta no nos salva nadie. Así que David va
y cuando lo ve Goliat también ve lo que se ve solamente, y le dice, ¿qué yo soy un perro para que vos me salga a correr con un palo? Y entonces le dice, yo le voy a dar tu carne hoy a las aves del cielo para que se la coman toda. Y entonces David le dice, mira, vos venís con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y vos a quien incitaste es a Jehová de los ejércitos. Así que el que te iba a matar no soy yo, es él, pero me va a usar a mí. David entiende, comprende y sabe que el que va a pelear por él es el que tiene al lado. David fue a pelear con el gigante no porque sabe que él tiene fuerza, no porque cree que es poderoso, sino porque conoce al que tiene al lado. Porque el que tiene al lado ya le dio fuerza para matar leones y osos. En tu vida muchas veces van a aparecer leones y osos, pero a menos que mires a quien tenés al lado, esos leones y osos te van a devorar, te van a comer, te van a dejar hecho trizas en el piso. A menos que conozcas a quien tenés al lado. Eliseo conocía a quien caminaba a su lado. Y un día el rey de Siria viene y lo rodea con su ejército y se levanta el siervo de Eliseo y mira así por la ventana y le empiezan a temblar las piernas y se pone nervioso. Dice, Señor, se nos terminó la vida, fue un gusto servirle como siervo, pero acá nos linchan, Señor, acá no, de esta no salimos. ¿Qué pasa? Y mire, el ejército de Siria no están acá rodeando, tranquilo que son más los que están nosotros que los que están con ellos. Entonces el siervo lo mira y dice, ¿durmió bien usted? Sí, claro que dormí bien, sí, son más los que están nosotros que los que están con ellos. ¿Ve bien usted? Sí, claro que veo. Vos sos el que no ve. Vení, vamos a orar. Entonces ora y le dice al Señor, Señor, por favor, dale el sentido. Ayúdale a ver lo que no se ve. Y dice que cuando el siervo de Eliseo abre los ojos, ve al ejército de Jehová, carros de fuego, rodeando todo el ejército de Siria. Porque Eliseo veía lo que no se ve. Jesús lo que quiere mostrarle a sus discípulos es que ellos tienen que aprender a ver lo que no se ve. Y el asunto es que cuando vemos lo que no se ve, no nos centramos en el problema, porque el problema va a ser del que quien está a mi lado. Y si Jesús es quien está a mi lado, que venga el problema que quiera. El asunto es darle mis problemas a Él. Vamos a pasar a la segunda parte, versículo 6 hasta el versículo 10. Pero esto decía para probarle porque Él sabía lo que habían de hacer. ¿Qué les decía? ¿De dónde compraremos pan para toda esta gente? Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Pero, ¿qué es esto para tantos? Interesante. Vemos 2 actitudes, la de Felipe y la de Andrés. ¿Quién era Felipe? Bueno, Felipe era amigo de Andrés. Vamos a buscar Juan 12, 21 y 22. Ahí nos dice la palabra de Dios que se conocían estos dos. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús, unos griegos que vienen. El versículo 22 dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Cuando vos tenés una situación y no sabés cómo resolverla, ¿a quién vas a buscar? ¿A un amigo? Vienen unos griegos y le dicen a Felipe, queremos conocer a Jesús. Y él fue a buscar a un amigo. ¿A quién buscó? Andrés. Felipe y Andrés se conocían, pero ¿qué más podemos ver de Felipe en la palabra de Dios? Bueno, vamos al capítulo 1, versículo 45. Ahí fue cuando Felipe se encuentra con Jesús. Cuando Felipe empieza a ser discípulo de Jesús y Jesús le dice, sígueme, Felipe encuentra a alguien y dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Acá vemos que Felipe tenía una mente bastante estructurada y que buscaba datos. Porque le dice, no hemos hallado al Mesías directamente, no, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, así que Felipe leyó a Moisés y se dio cuenta de que Jesús tenía la característica que había escrito Moisés. Los profetas, Felipe sabía lo que decían los profetas, buscó las características en Jesús y las cumplía, y hemos hallado al Mesías. ¿Que de dónde viene? Viene de Galilea, de Nazaret. Todo el dato tenía. Nos damos cuenta de que Felipe era una persona que pensaba, era una persona racional. Capítulo 14, versículo 8 y 9. Vamos a ver quién es este Felipe. Felipe era una persona que quería pruebas para poder creer. No solamente Tomás quería pruebas, sino que Felipe quería pruebas. Pero Felipe solamente veía lo que se ve, no veía lo que no se ve. En el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 8, nos dice la Biblia, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y Jesús le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tanto tiempo hace que están con nosotros, conmigo? Y me dice, muéstranos al Padre. Entonces Felipe era una persona racional. Cuando vemos en el capítulo 6 el relato, dice que Felipe dice 200 denarios de pan no bastarían para darle a comer a toda esta gente. Un denario era lo que ganaba un empleado por día. Una persona hoy tranquilamente trabaja 5 días por semana, son 20, y medio día más por semana son 2 días al mes, así que trabaja 22 días. Vamos a suponer que gana 10.000 pesos, así que por día está ganando unos 500 pesos, ¿sí? 200 días por 500, ¿cuántos son? 2 por 5, 10. ¿Y cuánto le tenemos que agregar? 4 ceros. Así que tenemos 100.000 pesos. Él dice, mirá, 100.000 pesos no va a alcanzar para darle a comer a esta gente. Tendría que haber mucha gente, ¿no? Felipe había calculado. Y dice, 100.000 pesos, trayéndolo al día de hoy, no alcanzan para darle a comer a esta multitud. Andrés, por otro lado, sale y busca. Dice, pero tranquilo, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Y haya un niñito que tiene 5 pancitos y 2 pececitos. Dice, bueno, vení, acompáñame. Entonces va Andrés y le dice, mira maestro, encontré a este muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececitos, pero ¿qué es esto para darle de comer a tantos? Para Felipe es imposible, 200 denarios no van a alcanzar. ¿Y quién va a tener 100.000 pesos acá para darle de comer a la gente esta? Imposible. Para Andrés, bueno, acá traigo lo que tengo, pero esto no sirve para nada, así que el pero no juega en contra. Dice, acá traje a este muchacho, pero ¿qué es esto para tanto? Bueno, entonces ¿para qué lo trajiste? ¿Cuántas veces le decimos pero al Señor? El Señor te pide algo, que lo hagas. Y vos le decís, sí, lo que pasa es que, pero... El pero imposibilita el poder divino. El pero le quita el derecho al Señor. Y a mí me gustaría, pero... Y yo lo podría hacer, pero... ¿Cuántas veces le decimos pero al Señor? Hay algo interesante que dice la Biblia en Jeremías. Que Jeremías, cuando Dios le da su palabra, Él la toma y la come y es dulce en su boca. Y la abraza. Hay un hábito que tenemos que generar como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes. Ese hábito es leer la Biblia y que cuando Dios me muestre algo en la Biblia que yo tengo que hacer, abrazarlo con amor y seguirlo por fe. Sin peros. El que pone peros se pierde los milagros. El que pone peros se pierde la bendición divina. Miles, cientos de miles de personas hoy en el mundo están trabajando con sus peros. Sí, pero... Y ya lo voy a hacer, lo que pasa que si lo hago ahora está esta consecuencia, pero yo lo voy a hacer. Si no lo haces ahora, ¿qué te asegura que lo vas a hacer más adelante? El pero es nuestro enemigo, cuando tiene que ver con una decisión que Dios nos está pidiendo. No debemos retrasar las decisiones por el Señor. Andrés viene con la actitud de, pero esto no sirve para nada. Actitudes, desconfianza, ver lo que no se puede, enfocarse en el problema en vez de enfocarse en Dios. Otra actitud es la de Andrés. Arranca bien Andrés. Andrés arranca bien, va a salir a buscar gente, va a salir a buscar la solución. Cuando sale a buscar la solución, que es lo que Jesús dice que tienen que hacer, vayan a ver qué hacemos con toda esta gente y cómo le damos de comer, encuentra la solución. Hay comida en el campamento, 5 panes y 2 pececitos. Arrancó bien, pero terminó mal. Arrancó con fe, voy a salir, el Señor nos va a dar lo que tenga como que necesita para darle de comer. Y encontré esto, y sí, pero no sirve para nada. Se le cayó la fe. Muchas veces en la vida cristiana, muchas veces en nuestra vida, podemos pasar por este problema. Arrancamos bien, y cuando nos encontramos con lo que Dios nos da, que no es lo que nosotros esperábamos, la fe puede decaer. Y chao, nos vamos al piso. Mañana vamos a ver una historia de la Biblia, de Juan capítulo 6, donde se muestran los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, que una persona, discípulo de Jesús, arranca bien, pero deja la fe y se hunde en la vida cristiana. A nosotros no puede pasar lo mismo. Necesitamos arrancar bien y seguir bien, siempre por fe. Lo que pasa es que a veces
lo que nosotros esperamos que Dios nos dé no es lo que Dios nos da. Y entonces a veces eso nos desmotiva, a veces eso nos desanima. Cuando Andrés salió a buscar comida, yo calculo que se imaginó que iba a encontrar toneladas de comida. Si el Señor nos mandó a buscar, tiene que haber un montón. Así que acá venimos y vamos a ver, y bueno, seguramente voy a necesitar una carretilla, voy a necesitar cientos de personas que me ayuden. A ver quién trajo comida, a ver quién trajo comida, quién trajo comida. Nadie, y se empezó a desmotivar, y nadie por ahí pareciendo, yo traje comida. Ay, ¿qué trajiste? Voy acá, mi mamá me dio 5 pececitos y 5 filets de merluza, 2 filets de merluza y 5 pancitos. Bueno, vení. Y se fue pensando, ¿y para qué salí a buscar? Todo el esfuerzo que hice. Tuve como 2 horas caminando entre la multitud esta y nadie trajo. Mira, ¿para qué me mandó? Con esto, ¿para qué me mandó? Esta miseria. Y hay veces que nos puede pasar lo mismo. Pensamos que nuestro esfuerzo no vale nada. Y pensamos que la bendición que el Señor nos trae, como no es lo que nosotros esperamos, es una miseria. Y hay muchas veces que rechazamos eso que nosotros pensamos que es una miseria. Pero el relato sigue. Y nos dice la palabra de Dios, del versículo 10 al 13. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Cuánto querían? ¿Quién les dijo en el versículo 10, haced recostar a la gente? ¿Quién se lo dijo? Jesús. ¿Quién es Jesús? Hola. ¿Quién es este Jesús en el libro de Juan? Vamos a buscar algunos versículos para saber quién es Jesús. Juan 6:35. ¿Quién es Jesús? Yo soy el pan de vida. ¿Quién es Jesús? El pan de vida. 9:5, capítulo 9, versículo 5. ¿Quién es el que está haciendo recostar a la gente? ¿Quién es el que está mandando a los discípulos? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que el pan de vida les dice a la gente a los discípulos que le digan a la gente que se recueste. La luz del mundo le dice a los discípulos que le digan a la gente que se recueste. Capítulo 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús, el pan de vida, la luz, el camino, la verdad y la vida, le dice a los discípulos que le digan a la gente que se recueste. ¿Quién es Jesús? Capítulo 1, versículo del 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Jesús? El creador del universo. ¿Quién es Jesús? El que sustenta el universo con su poder. Ese Jesús los manda a hacer algo a los discípulos. Y los discípulos, aunque no entienden lo que está pasando, le obedecen. Y ahora entramos en otro plano de la historia, la obediencia. La obediencia. En Juan 2 hay un relato que requiere obediencia, las bodas de Caná. La gente se queda sin vino, viene María, la madre de Jesús, le dice a Jesús, y Jesús le dice a los sirvientes de la fiesta, llenen estas tinajas con agua. Los sirvientes no entienden nada, no saben lo que están haciendo, pero le obedecen y van y llenan las tinajas con agua. ¿Qué hay después de la obediencia? Bendición. ¿Qué hay después de la obediencia? Recompensa. ¿Qué hay después de la obediencia? Gloria de Dios. El agua se convierte en vino. En el capítulo 5 vemos obediencia. Jesús llega al estanque de Betesda, cientos de enfermos, se encuentra con el paralítico, 38 años sin poder caminar. Y entonces le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y el paralítico qué hizo? Obedeció. ¿Qué hay en la obediencia? Sanidad. ¿Qué hay en la obediencia? Gloria de Dios. ¿Qué hay en la obediencia? Restauración. Pero también hay desobediencia. Y es interesante hacer una contraparte entre la obediencia y la desobediencia. Es interesante que los obedientes siempre gozarán de las bendiciones de Dios. No es que no tendrán problemas, pero a pesar de los problemas gozarán de las bendiciones de Dios. Gozarán de la protección de Dios. ¿Quiénes son? Los obedientes. Así que ponete a pensar en tu vida. ¿Sos obediente a Dios? ¿Amás a Dios con todo tu corazón para obedecerle en todo lo que te pide? Hay un salmo, que es el 34, vamos a buscarlo un segundito, que está buenísimo. Y hay ahí un versículo que nos habla también de la obediencia. El Salmo 34 nos dice lo siguiente.
Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto habla de obediencia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No tenemos tiempo hoy para analizar el temor de Jehová, el temor de Dios. ¿Qué es el temor? No es tenerle miedo. Acuérdense que la Biblia se interpreta a sí misma. Si nosotros nos fuéramos a Proverbios capítulo 8, versículo 13, encontraríamos que la Biblia nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal camino, la arrogancia, la boca perversa. El temor de Jehová también encontraríamos en Proverbios, que es la obediencia. El temor de Jehová encontraríamos en Santiago, que es la obediencia, pero no tenemos hoy tiempo de verlo. Deuteronomio 28 habla sobre las bendiciones y las maldiciones y vemos que también la obediencia trae bendición y la desobediencia trae cosas malas. Entonces, nosotros necesitamos entender, comprender que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nunca veremos las cosas que no se ven y sin fe no podremos ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Pero cuando somos obedientes, las bendiciones vienen. Hay otro capítulo de la Biblia que es Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto hermoso también. Si quieren alguna vez analizar estos textos en profundidad, hay un canal en YouTube que se llama Sermones de Esperanza. Y ahí tenemos colgado un video que se llama Profecías y Textos Condicionales. Y ahí analizamos estos textos en profundidad. ¿Por qué? Porque es interesante ver que las promesas de Dios tienen condiciones. Para adquirir lo que Dios me prometió, necesito cumplir las condiciones. Y una de esas condiciones es la obediencia. Allí nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿A quién todas las cosas le ayudan a bien? A los que aman a Dios. Vamos a buscar Juan 14, 15. Y vamos a ver quiénes son los que aman a Dios. Y entonces acá vamos a hacer un breve análisis. El análisis es una sola pregunta. ¿Amás a Dios o no amás a Dios? Juan 14, 15. Dice así la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quiénes aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos. Así que a todos los que guardan sus mandamientos, las cosas de la vida serán prosperadas para el bien, por el poder divino. Entonces acá encontramos que los obedientes, en el capítulo 6, aunque no entiendan lo que están haciendo, aunque no saben por qué lo están haciendo, Jesús le dice, hagan recostar a la gente, y ellos van y hacen recostar a la gente. No están entendiendo, pero Jesús le dice, recuéstenla de 50 en 50, y ellos hacen decenas y centenas de grupos de 50 y 50 para recostar a todos los que están ahí presentes. ¿Qué pasa con los desobedientes? La Biblia nos dice que los que son desobedientes o los que ignoran, desprecian o ven como una pesada carga los pedidos y mandatos de Jesús, viven en la miseria. El paralítico de Betesda, si hubiera sido desobediente al mandato de Jesús, ¿se hubiera sanado? No, así que hubiera seguido viviendo en la miseria. El ciego, que Jesús le unta los ojos con lodo y le dice, anda a lavarte al estanque de Siloé. Si no lo hubiera hecho, ¿hubiera seguido viviendo en la miseria? Sí. Si los discípulos no hubieran hecho caso a Jesús y hubieran hecho recostar a la gente, es muy probable que no hubieran visto la gloria de Dios. Los que son desobedientes están limitando a sus propios razonamientos y a sus propias fuerzas, porque no pueden contar con el que tienen al lado. En tu vida Dios quiere estar al lado tuyo, Dios quiere vivir al lado tuyo y ayudarte en cualquier tipo de problema que tengas. Pero si sos desobediente, le vas a impedir a Dios que te ayude. Le vas a impedir a Dios que obre por vos. Los desobedientes verán siempre lo que se ve y se enfocarán siempre en el problema y no se enfocarán en quien puede resolver el problema, que es Cristo Jesús. Los desobedientes andarán en su propia sabiduría, a la luz de su propia luz. Vamos a buscar Isaías capítulo 50. ¿Qué pasa con los desobedientes que andan a la luz de su propia luz, a la luz de sus propias antorchas, en su propia sabiduría? Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11, dice así: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Muchas veces a Jesús se lo llama el siervo sufriente en Isaías. ¿Quién hay de ustedes que teme a Dios y oye la voz de Jesús? El que anda en tinieblas y no tiene luz,
confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. O sea, confíe en Jesús, el que está al lado de ustedes, y apóyense en Él. Pero sigue diciendo el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de antorchas. ¿Para qué es una antorcha? Para iluminar. ¿Conviene ser iluminado por una antorcha, por una linterna, por un foco o por la luz de Dios? ¿Cuál es más fuerte? La luz de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? 40 días y 40 noches ante la presencia de Dios, y cuando bajó dice que era más fuerte que el sol. ¿Cuál es la gloria mayor? ¿Una luz que yo puedo inventar o la gloria de Dios? La gloria de Dios. Pero acá dice, y os rodeáis de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las antorchas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios? Que si soy desobediente, que si no acepto la luz divina, voy a andar a mi propia luz. Y los que andan en su propia luz, los desobedientes, van a ser sepultados en dolor, porque se perderán para siempre. Es hermoso Juan capítulo 6, pero el tiempo se nos ha acabado y tenemos que terminar. Así que vamos a volver a Juan capítulo 6. Y vamos a ver los últimos versículos del relato de la multiplicación de los panes y los peces. Es interesante que dice que Jesús bendice el alimento. Jesús bendice el alimento y entonces nos dice la palabra de Dios que todos comieron lo que querían, que todos comieron hasta saciarse. Este relato, aparte de estar en Juan, se encuentra en Mateo 14, en Marcos 6 y en Lucas 9. Es interesante también que después de que hubieron comido, dice la palabra de Dios, que Jesús les dice, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. No debemos descuidar ninguna oportunidad que Dios nos da. Ninguna. No debemos descuidar ninguna cosa que Dios nos da y dejar que se eche a perder o dejarlo en el pasado. Debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Lo interesante de Dios en este relato es que no solamente Jesús, no solamente estaba alimentando a esa multitud físicamente, sino que también la estaba alimentando espiritualmente. No solamente estaba alimentando a sus discípulos y a la multitud, sino que estaba tratando de generar en sus discípulos un esquema de pensamiento que todavía no tenían, y que era saber quién era Jesús, que era entender quién estaba al lado de ellos, y que cuando vean un problema y una imposibilidad, simplemente miren a Jesús. Imagínense a Andrés viniendo y diciéndole, Señor Jesús, acá encontré un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ya está, Señor, ya lo tenemos solucionado. Toma, hice lo que tú me pediste, ahora te toca a ti. Andrés no hizo eso, pero hubiera sido justo. Porque Andrés hubiera hecho lo que Jesús le pidió y ahora Jesús iba a encargar. Pero Andrés se desenfocó y nosotros corremos el peligro de desenfocarnos. Dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Se desenfocaron nuevamente. En vez de enfocarse en Jesús como el Salvador, en vez de enfocarse en Jesús como el que estaba obrando un milagro para enseñarles algo, se enfocaron simplemente en los panes y en los peces. Y dijeron, con un tipo así tenemos ganada cualquier guerra. Sana a los que están enfermos, cura a los que están paralíticos, nos da de comer con 5 panes y 2 peces. ¿Qué guerra no puede ganar? Que vayan los soldados, que vengan todos y lo sana. Y no necesitamos mucha plata para comida, porque de 3 pancitos nos dio a comer a 10.000 personas, de 5 panes y 2 peces, imagínense. Tenemos una bolsa de papa, comimos 5 meses así. Está buenísimo. Se desenfocaron. A veces en nuestra vida puede ser que el Señor demuestre su poder y nosotros nos desenfocamos. Y lo que el Señor nos quiere enseñar al final no lo aprendemos. Simplemente porque no estamos pensando en lo que Dios nos quiere enseñar a través de ese milagro. Mis hermanos, es increíble lo que Dios puede hacer en nuestra vida si nosotros lo conocemos. Debemos ser obedientes a Él para que Él pueda manifestar su gloria y bendecir nuestras vidas. Debemos cumplir las condiciones y Él será quien pelee nuestras batallas. Pero a menos que seamos obedientes, a menos que conozcamos quién está al lado nuestro, nuestra vida será una miseria. Podemos llamarnos cristianos, podemos decir que amamos a Dios, podemos, pero a menos que lo conozcamos y sepamos quién es el que está al lado nuestro, vamos a vivir una vida de miseria. Es por eso que Jesús esta noche nos invita a conocerlo.
Es por eso que Jesús esta noche te invita a que te enfoques y veas lo que no se ve. Que veas más allá de lo que se ve. Que veas más allá de tus problemas, que veas más allá de tus dificultades, que veas más allá de tus deseos y tus sueños, y que mires que Jesús tiene un propósito para tu vida. Y por eso te llamó y por eso te trajo esta noche acá. Y por eso estás escuchando este mensaje, porque Jesús tiene un propósito para vos. El asunto y la pregunta es, ¿vas a dejar que ese propósito se cumpla? ¿O vas a ser desobediente? ¿Te vas a desenfocar y vas a seguir mirando solo lo que se ve? ¿Cuántos de ustedes les gustaría decirle en esta noche, Señor, yo quiero aceptar el propósito que tú tienes para mi vida? No tengo idea cuál será. No sé cuál será el propósito, no lo veo, pero yo quiero aceptar ese propósito, cueste lo que cueste. Por las manos, ¿cuántos de ustedes le quieren decir eso? Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes le quisieran decir al Señor Jesús hoy, Señor, estoy dispuesto a ser obediente a todo lo que me muestre tu palabra? Y escuchen lo que estoy diciendo, todo lo que le muestre ¿qué? La palabra, no un pastor, no un sacerdote, no una persona, la palabra, todo lo que me muestre tu palabra. No podemos confiar en las personas no somos confiables, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. No podés confiar en las personas, pero en la palabra de Dios podés tener plena confianza. En Jesús podés tener plena confianza. Así que ¿cuántos de nosotros le quisiéramos decir al Señor, Señor, estoy dispuesto a ser obediente a todo lo que me pidas en tu palabra? Así, con esa obediencia, yo puedo contar con las condiciones para que tú bendigas mi vida, para que tú me transformes, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer y que a partir de esa obediencia y de la fe que se va a expresar en acciones de obediencia, tú puedas cumplir tu propósito en mí. Si ese es tu deseo, ponete en pie conmigo y vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor, Señor, así parados como estamos, queremos decirte que nosotros queremos ser obedientes a todo lo que tu palabra me muestre. Acordate que es muy probable que a veces no entiendas lo que Dios te pide. Los discípulos no entendieron por qué hacían recostar a la gente de 50 en 50. Es muy probable que a veces no entiendas lo que Dios te pide. Pero si Dios te lo pide, hacelo. Porque si no te vas a perder la oportunidad de ver la gloria de Dios. Es muy probable de que cuando Dios te pida algo y no lo entiendas, tu mente carnal empieza a poner pero. Reprende ese pero y avanza por fe a lo que Dios te pide. Nunca Dios te va a pedir algo que sea para tu mal. Nunca. Porque Dios es un Padre amante, clemente y misericordioso, dice la Biblia. Todo lo que Dios te pida va a ser para tu beneficio y para tu bendición. Aunque al principio no lo veas así. Yo doy gloria a Dios de las decisiones de esta noche. Y le voy a pedir al Señor que esas decisiones se mantengan en nuestro corazón. Hasta la eternidad. Porque si nosotros somos obedientes a Dios por amor y conocemos a quien está al lado, no importa en el problema que estemos, el problema será de Él. No importa qué es lo que hagamos, Él se encargará de ese problema. Así que así puestos en pie vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por esta noche. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Juan capítulo 6. Gracias por el relato de la alimentación de los 5.000. Gracias, Señor. Señor, puestos en pie, te estamos diciendo que queremos cumplir tus propósitos, que queremos que tu propósito se cumpla en nosotros, que queremos ser obedientes por amor, conociéndote, sabiendo quién es el que está al lado nuestro, que es Cristo Jesús, porque Él nos dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está entre nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás aquí hoy entre nosotros. Te queremos pedir, Señor, que nos des fe. Fe para avanzar en todo lo que la Biblia nos muestre. Fe para avanzar en todo lo que tu palabra nos muestre. Y que lo que tú nos pidas a través de tu palabra nosotros podamos hacerlo con amor y con fe. Aunque a veces no lo entendamos. Sabiendo que tú, en tus tiempos, nos mostrarás el propósito para lo cual era y nos mostrarás tu gloria. Señor, bendícenos ahora al retirarnos de aquí. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en nuestro hogar. Que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Y que todo cuanto hagamos en nuestra vida glorifique tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús pedimos estas bendiciones. Amén y amén, Señor.